Mi nombre es Roque Arrieta. En el año 82 me tocó participar de la Guerra de Malvinas. Fui como soldado de Malvinas, llegando el 11 de abril, de apenas 9 días de recuperar las Islas Malvinas. Y mi permanencia en la isla fue, una vez que finaliza el 14 de junio, 5 días más en condición de prisionero. Bueno, mi nombre es Rubén Darío Martinelli, pertenecía al Regimiento 6 General Viamonte, estaba como soldado, y en el conflicto de Malvinas fui con la compañía B del regimiento, esta compañía donde estuvo en el Cerro de Hermana y en la batalla de Tambo. Bueno, mi nombre es Antonio Lancillota, formo parte de acá del Centro de Veteranos de Malvinas de La Matanza, dentro de en el sector de charlas en las escuelas. En el año 1982 formé parte del grupo de artillería aerotransportado 4 con asiento en Córdoba, que fue la única unidad de la provincia de Córdoba que participó en el conflicto. Es una unidad de artillería paracaidista. Dentro de esta estaba en la batería comando. En mi caso, yo era de los que recién se incorporaba al servicio militar. Tenía apenas 30 días como soldado cuando fui seleccionado junto a otros grupos para participar de conflictos. O sea, a diferencia de los clases 62, que muchos ya estaban dados de baja y que les llegaban las notificaciones, ¿sí? Lo mío fue muy particular. Tenía muy poquito tiempo como soldado cuando me tocó participar de la guerra. Bueno, lo mío es que en ese momento me faltaban 10 días para irme de baja, en la última baja. Yo era chofer de Unimog y llevaba la cocina de campaña a la clase que entraba, como dijo Roque. La clase que entraba ahí en Mercedes iban a lo primero al campo de Olivera a hacer intrusión. Estaba un mes haciendo intrusión. Entonces yo era encargado junto con otro compañero de chofer llevarle la comida a la clase que entraba. O sea, todos los mediodías, a la noche, junto con el Unimog, era el chofer y le llevaba la comida ahí. Y ese es el rol que tuvo. Y cuando estuvo con Malvinas, se corría rumor de que habíamos tomado Malvinas, pero en ningún momento pensé que íbamos a ir. Y bueno, llegó un momento, creo que el 11 de abril, o el 10 de abril, vino un camión Unimog, nos cargó a lo de la clase 62 y nos subieron y fuimos al cuartel. Ahí estuvimos curando unos días. Me acuerdo que vino mi viejo a despedirse, o sea, llamaron a toda la familia. Ya habían venido todos los que se habían ido de baja. Y ese domingo me acuerdo que mi vieja sí, no tenía problema, no tenía ni idea de lo que se venía. Mi viejo estaba asustado. Y me acuerdo que, no sé si hay una medallita con agujerito, que hay muchos muchachos que lo tienen, yo no la tengo. Y eso te lo dan cuando hay situación de guerra, de conflicto, por la duda si te matan en la guerra, si vos tenés que grabar el nombre, el apellido y te lo ponen en los dientes. Si te llegan. Como una media medalla. Una media medalla. Está Y mi viejo me acuerdo que me decía, Nero, tenés que grabar el nombre. No, si a mí no me van a matar, yo voy bien. Ni noción tenía. Es la fecha. Y eso, y después creo que llegamos el 13 de abril nosotros. El 13 de abril llegamos. Bueno, en el caso mío, al igual que Roque, yo soy de la clase de 1963. Hacía 2 meses que estaba incorporado. Ya pasado el 2 de abril nos enteramos ahí en el cuartel de esto, con una algarabía impresionante en general. Y a medida que pasaban los días pensábamos que iba a ser ajeno a nosotros, digamos, el conflicto. Sin embargo, llegado el 22, 23 de abril, de un día al otro, llega la orden a la unidad de que tenemos que viajar a Malvinas. Y en un día se alistó la unidad para viajar. Así de violento fue, digamos, la información y el viaje. El rol de combate que me asignaron a mí era operador de radio. Pero en mi vida había visto una radio, ni sabía nada, digamos, ¿no? Ya te digo, hacía 2 meses que estaba incorporado.
Habíamos hecho un curso de artillería y un curso de paracaidismo. De radio, nada que ver. De todas formas, cuando llegamos a Malvinas, o sea, lo que hizo la mayoría de los soldados de mi unidad, de la clase 63 y 62, lo que hicimos fue abastecer a las piezas, o sea, mover los obuses, que era el arma que manejábamos nosotros, que son, dentro de lo que es la artillería, es lo más liviano que hay, digamos, los obuses, no son más chiquititos. Trasladar los obuses de un lado al otro a medida que, esto a partir de que entramos en combate, digamos, ¿no? Y junto con los obuses las municiones. Eso fue lo que hicimos, digamos, mayormente en general todos los soldados. Desde el momento que llegamos a Malvinas, en principio nos parecía estar como habíamos estado anteriormente en un bivac, que es un lugar donde hay entrenamiento militar, que estamos afuera de los cuarteles, digamos, en carpas. O sea, parecía una continuidad, digamos, de lo que era la instrucción. Es más, hasta el 1 de mayo te podría decir que hasta comíamos más que bien, hasta llegué, creo, a engordar un poquito. Pero donde tomamos conciencia que estábamos en una guerra fue a partir del 1 de mayo. Nosotros habíamos bajado la unidad en el aeropuerto de Malvinas, en el aeropuerto militar. Estuvimos un día ahí y empezamos a caminar con todos los equipos y todo el armamento hacia las afueras de Puerto Argentino. Cuando habíamos salido de Puerto Argentino, no sé, un par de kilómetros, no te puedo precisar exactamente la distancia, el 1 de mayo vemos pasar por arriba nuestro un misil. Eso, digamos, que no fue nada, digamos, en cuanto a riesgo para nosotros, porque simplemente pasó bien alto por arriba y de largo. Nada más lo vimos pasar, pero eso nos golpeó bastante, ¿no? A pesar de que no fue nada, fue ahí donde empezamos a tomar conciencia, y sobre todo cuando vimos después que cayó ese misil en el aeropuerto, donde vos ves, viste, primero el fuego, ¿no? La luz más rápida que el sonido, ¿no? Y al ratito, y a pesar de la distancia que estábamos, se escucha la explosión. Eso nos impactó mucho. Muchos compañeros llegaron incluso a tirarse cuerpo a tierra, digamos, no hacía falta en ese momento, ¿no? Uno ahora, digamos, después que pasa, lo sabe, ¿no? Pero en ese momento no teníamos ninguna experiencia de ese tipo. Y eso fue ahí fue donde casi todos empezamos a tomar conciencia. Y el movimiento es casi igual que el compañero. Bajamos del avión en el aeropuerto, hicimos el mismo trayecto, nos apostamos ahí alrededor de Puerto Argentino, digamos, en el regimiento, y después vino una orden que teníamos que ir cerca del Cerro de Hermana, donde están los depósitos de comida. En ese momento, del 13 de abril hasta el 1 de mayo, era todo movimiento de las tropas, ir apostándose cada uno a donde lo dirigía el jefe del regimiento, la orden del Estado Mayor, ¿no? Y bueno, nosotros cada vez, mi compañía, la compañía B, que éramos 159 efectivos, fuimos a parar cerca del depósito de alimentos. En ese momento la pasamos bien, como dijo él. Sí, sí. Íbamos, laburábamos ahí en el depósito, dos por tres agarrábamos unas cositas para comer, nos daban, hacíamos guardia la noche, esperando las negociaciones que estaban entre Argentina e Inglaterra, que en ese momento se estaba hablando. Y bueno, y el 1 de mayo me pasó, después me trasladaron al Cerro de Hermana. El Cerro de Hermana a nosotros, la compañía, nos trasladaron por reserva, más que nada, por la duda si desembarcaban en Puerto Darwich, ¿sí? Está bien, porque a Puerto Argentino le decían ellos Puerto Stanley. Sí, Stanley. Bueno, y entonces, si desembarcaban en Puerto Darwich, sabían que los ingleses se iban a venir para Puerto Argentino. Entonces es como una reserva que quedamos nosotros arriba apostados. Y el 1 de mayo me pasó lo mismo que él, que al no solamente las guerras las veíamos en las películas, y cuando ahí nos tomamos noción de que estábamos en una guerra, ver los aviones del Cerro de Hermana de arriba, cómo bombardeaban el aeropuerto, pero ¿por qué lo bombardeaban?
querían destruir el aeropuerto para que Argentina no baje con los buques Hércules y todo eso para traer medicamentos, mercadería y todo eso. Y querían cortar el trayecto entre el continente y Malvinas. Pero ahí donde tomé conciencia y tomamos con mi compañero que estaba en Malvinas. Para agregar a lo que ellos dicen, Argentina cuando recupera las Islas Malvinas tenía intenciones de negociar. De hecho, nosotros cuando vamos a Malvinas no fuimos sabiendo que íbamos a la guerra. Fuimos a hacer el aguante a los que habían recuperado las Islas Malvinas. Como dijimos, llegamos entre el 11 y el 13 de abril. Tuvimos 20 días en esta continuidad, como decía Tony, del servicio militar en Malvinas, hasta que los ingleses llegan. Los ingleses no solo no se sentaron a negociar con Argentina, sino que se trasladan 36.000 hombres aproximadamente y llegan el 1 de mayo al continente. Lo primero que hacen es bombardear. Y al día siguiente hacen un hecho sumamente relevante, que fue el hundimiento del Lara General Belgrano. ¿Sí? En ese hundimiento mueren 323 personas. Un barco que tenía 1093 tripulantes, que tenía un largo aproximado de 2 cuadras, para que tengan más o menos las dimensiones. 300 cuerpos se van junto con el barco al fondo del mar. Hoy se dice que ya sea más de 4.000 metros, imposible de llegar. 23 cuerpos fueron recuperados y descansan hoy en el continente. Y con ellos hace un total de 623 los caídos en la guerra de Malvinas, entre Lara General Belgrano y los que mueren en las islas. ¿Sí? El 1 de mayo fue muy especial, fue el comienzo de la guerra como acción bélica. Aparte de bombardear el aeropuerto, fue de madrugada cuando se inicia el bombardeo, a las 4 de la madrugada aproximadamente. Nosotros veíamos, estando a 10 kilómetros del lugar, veíamos un resplandor color rojizo como el amanecer, que empezaba a tomar mayores dimensiones. ¿Sí? Un semicírculo enorme como una luna cuando empieza a aparecer la luna llena. Era un resplandor tremendo. Y ahí empezamos a sentir, pero igual estaba lejos, al menos de donde yo estaba. En el transcurso del día vemos aparecer 3 fragatas en el horizonte, muy chiquititas, y que de repente las habíamos visto, pero de repente escuchamos el primer disparo. Y pensábamos, imaginábamos dónde podía ir, y de repente estaban silbando tal cual como eran las películas arriba nuestro. Hasta el punto que parecía que iba a caer arriba de nosotros. Escuchamos ese silbido tan característico que se escucha en las películas, el zumbido de las balas. Parecía que iba a caer arriba nuestro. Yo en ese momento empecé a temblar. La verdad que ahí sentí realmente el miedo que se empezó a incorporar día a día. Pero yo lo sentí ahí. Realmente temblaba, mi compañero me decía, quédate tranquilo, que no pasa nada, quédate tranquilo. Mi compañero era clase 62, mi compañero de trinchera, Silvio Castro. Y los bombarderos siguieron, y en esto que yo suelo decir, de que las cosas en un punto se iban haciendo normal y cotidianas, llegamos a contar, a sacar la cuenta que cuando la fragata largaba el 5.º bombazo, en tierra caía el primero. O sea, podíamos contar, podíamos jugar con esa, calcular esas cosas, ¿sí? Y por el zumbido, que era más fuerte o menos fuerte, podíamos ver para qué zona iba. Bueno, en el caso de donde estábamos nosotros, o sea, el 4, digamos que nosotros, o sea, hasta la última posición, que fue en la posición en que entramos en combate, previo a eso hicimos dos posiciones más, o sea, pasamos por Puerto Argentino, como te había contado antes, y nos dieron una posición en las afueras, cerca del pueblo, y empezamos a cavar las posiciones, nos derivan a ciertas zonas, y cada uno dentro de esa zona, con lo que había, que no había nada casi, tenía que hacerse su refugio, su
armar su carpa si no hay más remedio, digamos, ¿no? Preparar las posiciones para poner los obuses, hacer pozos para poner las cajas de municiones de los obuses. Bueno, todo eso es un laburo bastante grande, digamos, teniendo en cuenta el terreno, ¿no? Que el terreno hay mucha roca, hay arcilla, hay turba. Movilizar y cavar era una tortura. Eso lo tuvimos que hacer hasta la última posición 3 veces, o sea, pasaron muchos días ocupándonos de ese tipo de actividades hasta que quedamos en la posición definitiva. Digamos que de esa manera se fue pasando el tiempo hasta que quedamos en la última posición, que eran 2 hermanas. Y en la última posición, esperar, porque una vez que ya estuvo armada, esperar que los ingleses en algún punto estén al alcance de los obuses, que como había dicho antes, dentro de lo que es la artillería es lo más pequeño que hay en cuanto a armamento. Tiene un alcance de 10 a 11 kilómetros. Las fragatas, algunas, como dijeron ellos, tiraban 17 kilómetros y algunas tiraban de hasta 60 kilómetros. Entonces lo único que podíamos hacer era rogar que no nos caiga ninguno, digamos, porque en los últimos 20 días fue un cañoneo incesante, tratando de, como decían ellos, buscar los puntos. Donde estábamos nosotros había un radar y un antiaéreo bitubo, esos que disparan, ¿no? De a 2 casi, más los obuses. Entonces nosotros recibimos bombardeo, digamos, casi todos los días, de las 11 de la noche a las 3 de la mañana. Eso fue los últimos días. Hasta que recién el 11 de junio empezamos a disparar nosotros con los obuses, porque fue ahí recién donde estaban a distancia del alcance, ¿no? de los obuses. Como nuestro pozo era tan incómodo, nuestra posición era tan incómoda que nos pasábamos en el pozo de los vecinos. Y la mayor parte del tiempo nos pasamos, a pesar de que nos retaban y nos separaban y todo, cada vez que se descuidaban estábamos los 4 juntos, jugando las cartas. Renegábamos mucho con los pozos que se llenaban de agua, el pozo de trinchera. Los pozos de trinchera eran acorde a cada actividad que tenía cada uno, ¿no? Yo tenía un fusil y no estaba como estaba Tony, con una pieza de artillería que involucra muchas personas, mucho equipamiento. Entonces, en el caso de Tony tenía que hacer una trinchera muy grande, por eso él dice que era tan trabajoso, y participaban muchas personas. En el caso nuestro era hacer un pozo que es lo más parecido a una fosa de taller mecánico, donde era para refugiarnos del clima, para no ser vistos por el enemigo, ante una posible bombardeo podamos estar protegidos de las esquirlas y demás. De la onda expansiva más que nada, ¿sí? Pues si cae directo, no contamos el cuento. Y había que renegar con el agua que llovía permanentemente en Malvinas, llueve de costado, como el viento. Estábamos casi siempre de espaldas. El agua se metía por arriba, porque lo que teníamos para protegerlo era muy precario. Lo que usamos fue lo que teníamos al alcance ahí, desde nuestras manos. Y después, cuando las napas subían, como en todo archipiélago tiene mayor influencia la marea, entonces si no peleábamos con el agua que entraba arriba, era que empezaba a brotar, y brotaba hasta más de 1 metro. Entonces teníamos que salir y acondicionarnos en unas carpitas muy chiquititas, que eran para 2, que cada soldado llevaba una mitad de esa carpa, y cuando se juntaban en una posición, entre los 2 podían armarla. Pero el tema también fue que no eran impermeables, entonces nos mojábamos igual. O sea, el tiempo que duraba la lluvia continua, que podía ser 2 o 3 días, era estar mojados. ¿Y cómo sobreponernos a esa mojadura? Esperar que el mismo organismo seque la ropa, porque no teníamos ropa para cambiar. Bueno, te cuento que en mi caso particular el regreso no fue como, te diría que la mayoría, ¿no? Porque nosotros volvimos el 19, embarcamos como prisioneros en el Canberra, el 20 y pico, fines de junio, ponele.
estábamos en el cuartel. Nos dan una licencia hasta la baja y cuando volvemos de la licencia me encuentro con la sorpresa para mí, digamos, porque no entendía, ni al día de hoy lo entiendo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Pero me tuve que quedar, o sea, hice el servicio militar el resto del año como si no hubiera ido a Malvinas, o sea, mientras que el 90 y pico % de los que fuimos a Malvinas les habían dado allá la baja. Así que tuve que hacer el servicio militar normal. La verdad es que eso me complicó bastante, me puso, no sé si peor, no creo, pero tan mal casi como cuando estuve allá, digamos, porque es algo que no me esperaba para nada. Así que todo ese reencuentro, digamos, con mi familia lo tuve que postergar casi un año. Si bien tuve licencias en el medio, pero no era lo mismo porque nuevamente tenía que volver al cuartel y bueno. Así que bueno, lo viví de esa manera, no fue agradable para mí. Tras la carga que traía, digamos, ¿no? de todo lo que habíamos pasado, bueno, sumarle esto, que encima uno no lo espera, fue un golpe bastante duro. Bueno, en mi caso, yo en ese momento vivía en Zárate, tenía a mis viejos allá, y no me pidan las fechas porque no me acuerdo, así nomás, pero te voy a redactar más o menos cómo fue mi trayecto. Bueno, estábamos en el cuartel, en el Regimiento 6, que ya había un montón de gente, y nos recibieron y todo eso, toda la familia vino, mi familia no estaba. Entonces, ¿qué hice? Sin un peso, porque no tenía un peso, entregué toda la ropa de Malvinas y a mí me dieron en ese momento a los Colimba le daban, cuando uno salía de licencia, le daba pantaloncito marrón de salida, zapatito negro, mocasín, ¿no? Y después la camisa marroncita, más una tricota verde y una corbatita y un birrete. En ese momento el birrete y la corbata no me dieron, no había. Era un desastre el cuartel. Y bueno, me dieron unos borseguí negros. Bueno, con eso, y me dieron unos chocolates, así que le daban un montón de chocolate, que ahí me comí un montón de chocolate, por eso estoy jodido del hígado. Y ahí tomé el colectivo del 57, diciéndole al chofer si me podía llevar, que recién me había llevado Malvinas. Me subió lo más pancho. Y ahí me fui a Luján. De ahí de Luján me tomé otro colectivo, que no me acuerdo el número, pero me fui a la estación de Escobar. Y más o menos llegué a la estación de Escobar 10 de la noche. Y 10:30 venía el tren que iba para Zárate. Hice lo mismo al guardia, le pedí permiso, me dijo que sí, encantado la vida, que no me va a venir, soldado de la patria. Y en ese momento estaba muy flaco, tenía pelo, vuelvo a repetir. Pero, y claro, cuando llego, me contaba mi hermano después que estaban en la incertidumbre porque ya me habían llegado soldados a Zárate. Y yo no llegaba, pensaba que yo ya había quedado en Malvinas. Y mi hermano me contaba que le dice a mi hijo, vamos a ver la estación, el último tren que viene de Buenos Aires, dice, papá que viene ahí. Entonces se fueron con mi vieja, me acuerdo que tenía un Peugeot 404, y mi viejo lo veo cuando llego a la estación, lo veo a mi viejo y a mi hermano, que tiene una barba así, mirando para adentro del tren. Claro, estaba tan flaco, no me habían conocido. Cuando voy, me bajo del tren y todo, me puse 5 segundos mirándolo a los dos y mirando. Y ahí cuando dije viejo, ese el encuentro fue de mi viejo, de mi familia, pero ellos en ningún momento sabían si yo estaba vivo o no. Y así fue como llegué a mi casa. Es lo más lindo que me pasó. La llegada fue, como yo siempre digo, lleno de sensaciones. Mientras los escuchaba a ellos, revivía tantas cosas, ¿no? La llegada fue de alegría y algarabía a partir de que llegamos acá.
porque yo vine en el segundo barco. Hubo 2 barcos que evacuaron masivamente a los soldados de las Islas Malvinas. Esto tenía que ser rápido porque estamos hablando de 7.000, 8.000 personas, que cuanto más se postergaban en las islas, más se postergaban los problemas, como la comida, alimentar a tantas personas. Entonces hubo en este acuerdo que hace Argentina con Inglaterra, el cese de hostilidades para que no haya más muertes innecesarias, cierran este acuerdo y nos evacúan rápidamente. El Gamberrá fue el que vino primero, 2 días antes. Yo vine en el segundo, llegando a Puerto Madryn, al igual que el Gamberrá, y llegar hasta ese punto era llegar en los barcos con nylons en las ventanas. O sea, nosotros no podíamos ver afuera. Llegar a Puerto Madryn y ser trasladado también por parte del ejército también era ir en vehículos que estén cerrados, no querían que nos vean. De hecho, a los que llegaron primero a Campo Mayo en el Gamberrá tuvieron la oportunidad de estar 2 días donde los alimentaron, donde los bañaron, donde le dieron ropa nueva. Y créanme que causó efecto eso. Yo que llegué 2 días después, ver a mis compañeros cómo habían cambiado, cómo tenían color. Y la llegada a Campo de Mayo fue buscar a los viejos entre medio de tanta gente, tanta algarabía. Había mucha presión cuando llega el segundo grupo, había mucha presión por los que ya estaban hace 2 días ahí y que querían que se los den, la familia quería que se los entreguen. Cuando llega el segundo barco, caminando entre medio de tanta gente, era esquivarle a las familias que buscaban a alguien y uno sabía que no le podías decir que estaba vivo. Y esquivábamos a esas familias que buscaban a esos hijos que sabíamos que no lo iban a encontrar. Fue muy fuerte esa parte, fuertísima. Fue tanta la presión de la gente que nosotros llegamos a las 3 de la tarde a Campo Mayo y en teoría nos iban a hacer lo mismo que a la primera llegada, los que llegaron primero, que era alimentarnos. Pero fue tanta la presión que a la mañana siguiente nos mandan en colectivos a los carteles, cada uno a sus respectivos colectivos. Y viajar en esos colectivos del 55 de Campo Mayo a Tablada fue algo tremendo, una caravana interminable, una algarabía sobre camino de cintura. La gente se colgaba de los colectivos, nos daba, recuerdo mucho la Sevenap, nos daban Sevenap, sándwiches, nos pasaban sándwiches. Querían un souvenir nuestro, querían algo de la prenda. Y llegar acá a Tablada fue también, mi vieja se entera por la televisión que los soldados estaban llegando a Tablada. Si bien yo ya la había visto en Campo de Mayo, con su sobre todo marrón, que no se lo sacó nunca durante todo el tiempo de la guerra, porque cuando ella sabía que iba a haber noticias o quería saber de su hijo, se ponía el sobre todo marrón y salía. Ese quedó muy incorporado en nuestra familia, el sobre todo marrón, porque a donde podía recabar información de dónde estaba su hijo, ahí estaba. Después fue encontrarnos con mis viejas ahí entre medio de esa algarabía, con mi hermano, que había ido con uno de mis hermanos. Nos fundimos en un abrazo eterno, un abrazo que uno no quería que termine nunca. Fue muy fuerte esa parte, ¿sí? Y después volver a la cotidianidad, como dijo Tony, yo seguía haciendo, no tuvimos quien nos diga qué hacíamos a partir de ahí. Nosotros nos dimos salida solos, dijimos dentro de una semana volvimos a la semana, yo continué con el servicio militar hasta el 30 de agosto, que fue el día que me dieron la baja. Y te quería agregar también a lo que decía Rubén, cómo todo siguió como si nada. Los sobrevivientes del Área General Belgrano, tenemos muchos amigos, hermanos, compañeros sobrevivientes del Área General Belgrano, y ellos cuentan lo mismo que contaba Rubén. Uno imagina que después de semejante tragedia tan trascendente, que cuando llegaban a Puerto Belgrano iban a tener al menos la diferencia de ser trasladados en colectivos, al menos. En ese momento no sé.
no estaba esto de remis y este tipo de cosas. No había Pero- medio de comunicación. Tampoco estaban esta comunicación. Bueno, y tengo a mi amigo Rubén Volpe que él cuenta lo que fue venir de Puerto Belgrano tal cual como lo cuenta él. Venirse de Puerto Belgrano a su casa fue una odisea. Una odisea de pedir de quién lo pueda traer, quién lo pueda alcanzar hasta determinado lugar. Cuando uno imaginaba, creo que en el concepto de cualquiera, lo que piensa es que lo menos que podían hacer es subirlos a un micro y traerlos a todos juntos hasta un determinado lugar, una cosa así. Eso no fue así. Una indiferencia total. El Estado estuvo ausente desde que pisamos, Malvinas, desde que pisamos Buenos Aires, al menos nosotros en el acá, continente. Sí. una indiferencia total. Total. Estos 40 años para nosotros fueron tal vez una carga mucho más pesada que la guerra misma. ¿Sí? Hubo un proceso. Voy a hablar del proceso de años atrás para llegar a la actualidad. Hubo un proceso de abandono por parte del gobierno, más que nada. Y solamente el 2 de abril festejamos nosotros, pero festejamos nuestras organizaciones, más que nada. Más o menos del año 82 al 91. Después nos fuimos organizando nosotros mismos. Y hoy en la actualidad la sociedad se siente el cariño cotidiano que hay, pero solamente por el sacrificio y la responsabilidad de las organizaciones de los veteranos Malvinas, que fueron que lograron, al transcurrir tantos años, dar vuelta ese olvido por parte del gobierno de turno, digamos. Con los trabajos, con las actividades que hacemos acá en el centro, y no solamente en este centro, en todos los centros del país, se trabaja para mantener la llama de Malvinas siempre en alto, porque nosotros tenemos ese compromiso y lo hacemos todo por nuestros queridos hermanos que dieron la vida por la patria, esos 632 compañeros que no pudieron vivir la vida que vivimos nosotros, por dejar la vida para defender nuestro territorio. Entonces, todo el cariño que hoy en la actualidad tenemos, que la sociedad nos brinda, que lo sentimos en cada desfile, y no solamente tiene que ser el desfile del 2 de abril. Cualquier acto que hay y hay combatientes, sentimos el aplauso, el cariño de la gente. El Centro de Veteranos de Guerra de la Matanza es uno de los más grandes por su estructura, por sus actividades que hace. Y la actividad más grande que están mis compañeros, que son del grupo de la charla en los colegios, que es el corazón, para transmitirle a todas las generaciones que vienen cómo se peleó el soldado argentino a pesar de sus limitaciones, porque no teníamos la instrucción, no éramos profesionales, pero dimos todo para que Malvinas sea argentina. No se dio, sí, lo sabemos, pero se tiene que quedar tranquilo la sociedad, que hubo soldados que lucharon y pelearon, y dicho por los mismos ingleses, de héroes. Hubo soldados que se sacrificaron por la paz. Eso es lo que quería decir. Después, bueno, el tema de charla, de colegio y todo eso, se lo compete a mis compañeros que están empapados en eso, pero la sociedad hoy por hoy nos reconoce por todo el sacrificio de todos estos años, de las mismas organizaciones.